santos evangelios se trata de, hay dos multiplicaciones de los panes. Una esta que trae San Mateo y hay otra que trae San Lucas. Son distintas circunstancias. En la otra incluso se menciona la cantidad de peces y la cantidad de panes. Acá solamente se menciona la cantidad de panes que tenían. Dice que tenían 7 panes para darle a comer a 4.000 personas. Acá se muestra en este milagro claramente el poder de crear que Dios tiene, y solamente Dios tiene. Recuerden que Dios creó todas las cosas. Digo esto porque alguna vez sentía a un sacerdote decir una asnera que decía, como en el cuento, un sacerdote careca, muy famoso, de batina preta y toda esta cosa, que le dijeron, bueno, ¿y al cielo quién lo hizo? Dios hizo el cielo. ¿Y el infierno? El cura dice, no, el infierno lo hizo el demonio. Imbécil. Si yo le doy al demonio poder creador, estoy a hacer del demonio un Dios. Dios solamente puede tirar algo de la nada. Su Dios solamente puede crear. Entonces, Dios creó todas las cosas, incluso el infierno. ¿Por qué? Porque al infierno van los ángeles que desobedecieron a nuestro Señor y las almas que siguen el mal ejemplo de esos ángeles. Entonces, lémbrense siempre de esto. Dios creó incluso el infierno. Y los que se van al infierno van porque quieren, no porque Dios los mande. Si queremos desobedecer a los mandamientos de Dios, y bueno, atente a las consecuencias. Dios nos pone en esta vida para que cumplamos su voluntad, no la nuestra. Si yo quiero hacer la mía, bueno, muy bien. Tarde o temprano, no sé si saben, un día vamos a morir. Y tarde o temprano vamos a estar faz a faz con Dios y Él nos va a decir, ¿qué hiciste tú? ¿Hiciste lo que yo quería, como pedías en el Padre Nuestro, o lo que tú querías? Si además rezamos el Padre Nuestro y le mentimos, mala cosa. Entonces debemos cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que me santifica. Y acá, este es un milagro estupendo porque precisamente se ve el poder creador de Dios. Imagínense 4.000 personas, es un estadio de fútbol más o menos, no sé. No es poca cosa. Y dar de comer a 4.000 personas con 7 panciños y unos pecciños y además después sobran canastos, 7 canastos dice que sobraron, pronto, si esto no es un milagro, dime qué cosa es un milagro. Pero es interesante ver cómo los modernistas tratan de atacar el milagro. ¿Y por qué lo atacan? Porque no creen en el orden sobrenatural. El bandido este de Bergoglio anda diciendo por ahí que, hablando de este milagro, que no fue un milagro, en realidad fue una puesta en común. La puesta en común fue los 7 pancitos y unos pecillos. Si la gente traía en un acto comida, ¿para qué hablar de este evangelio, de este milagro? Si la gente que tenía su puesta en común y pronto lo hubiesen puesto en común y no se hubiese, el evangelista no hubiese narrado este episodio. Pero es tristísimo ver cómo se incurre en un pecado contra el Espíritu Santo cuando se critica, cuando se ataca los milagros. Días pasados alguien me habló me preguntando cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo, que el Evangelio dice que no tienen perdón. Ojo. A ver, los pecados contra el Espíritu Santo son 6. Primero, la desesperanza final. Ejemplo, Judas. Aquel que desespera. Entonces, lémbrense
Imagínense cuando Dios es, dice San Agustín, que es más, Él está más interesado de nuestra salvación que nosotros mismos. Entonces, nosotros eventualmente podemos hacer asneras, mas siempre confiemos en el perdón de Dios. Entonces, no desesperar. Si ustedes leen el caso de Judas, una vez que vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor, él después, cuando ve que a nuestro Señor lo toman prisionero, le hacen juicio y lo condenan, etc., Judas va y devuelve las 30 monedas de plata. Alguien podría decir, bueno, no, pero ya se arrepintió y ya acabó. No. No solamente dio esa muestra de arrepentimiento, pero no dio muestras de confiar en la misericordia. Y por eso se suicida. Y por eso el pecado de suicidio es lo último. El que se suicida, mala cosa. Acabó. Boleto directo para abajo. Entonces, por eso es tan grave el suicidio. Bien, entonces, primer pecado contra el Espíritu Santo, la desesperación. El segundo pecado es lo opuesto. Es el que piensa que va a salvarse sin hacer méritos, sin hacer oración, sin hacer sacrificios, sin cumplir la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y en esto hay ejemplos, a montón. Es el hombre moderno en general. Es el que cree que va a salvarse porque sí, porque él es él, pronto. No crean tal cosas, no es tan fácil. Lémbrense que Dios nos va a dar un premio que es inmenso y que es eterno. Pero si nosotros no queremos el premio, no buscamos el premio, no hacemos el esfuerzo por conseguir este premio, Dios no te va a regalar la eternidad del cielo así porque sí. Entonces, nos debemos procurar ser mejores, cumplir la voluntad de Dios, buscar nuestra santificación. Si nosotros en esta vida no hacemos esto, no esperes de que Dios esté al final del camino regalándote el cielo. No. Porque lémbrense que nuestro Señor dice, procurar un camino estreito, la puerta angosta, porque muy longo es el camino y la puerta que lleva a la perdición. ¿Cuánta es la gente que se preocupa por su santificación? ¿Cuánta es la gente que se preocupa de decir, bueno, a ver, yo tengo tal defecto, voy a trabajar por quitarme este defecto, y una vez que lo quito paso al siguiente defecto, y así. El proceso de la santificación es un continuo trabajo sobre nuestras miserias, sobre nuestros defectos. ¿Quién hace esta cosa hoy en día? Nadie le importa ser santo hoy en día. Cuando antes vivíamos en una sociedad católica en donde la santidad era una cosa que se buscaba. La gente hacía un ejercicio continuo de tratar de ser mejor. Que había hombres pecadores, por supuesto, siempre los hubo, más siempre había gente que quería ser santa. Hoy en día no. No sé si se escucharon una declaración del obispo auxiliar de Lisboa. En Lisboa va a haber en Portugal una reunión de los jóvenes, esa que hacen cada tanto los modernistas. El obispo que está organizando esta reunión de jóvenes a nivel mundial, es una reunión de jóvenes a nivel mundial, él dice claramente que no se hace esto con el fin de que se conviertan los jóvenes a Cristo. ¿Ah, no? ¿Para qué se hace? No, se hace para hablar de la ecología, de que no hay que gastar el agua, de que no sé qué cosa. Claro, ¿estos son imbéciles de libros o qué? Porque Cristo dice, id y predicad a todas las gentes. Aquel que crea y se bautice se salvará, y que no se condenará. Lo dice claramente nuestro Señor. Ahora van a hacer una reunión, que eso implica un gasto terrible, etc. Y va a ser una reunión ¿para qué? Para que se conozcan los meninos y intercambien ideas, pero no es para que
conozcan a Cristo, no es para que se conviertan a Cristo. Absurdo, absurdo. Entonces, primer tipo de pecado, la desesperanza. Segundo tipo, la presunción de salvarse sin méritos. El tercer tipo es la impugnación de la verdad conocida. ¿Qué es eso? Lo que acabamos de leer con respecto al Evangelio de la multiplicación de los panes, que explican los modernistas que no, fue una puesta en común. Yo supongo que estos curas que falan de que es una puesta en común, alguna vez leyeron el Evangelio, alguna vez han visto de que Jesucristo hasta resucitó muertos. Si resucitó muertos, no va a poder multiplicar panes. ¿Cómo yo voy a poner límite al poder de Dios? Entonces, cuando el negar la verdad conocida es el pecado propio de los herejes. Cuando un hereje, por ejemplo, un protestante dice, Cristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no se está refiriendo a la Eucaristía, está refiriéndose a la palabra divina, por ejemplo. Señores, ahí dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cuando la Virgen, por ejemplo, dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y los protestantes se pasan generaciones chingando a la Virgen. ¿No están a caer en esta falta de impugnación de la verdad conocida? Entonces, ojo con los errores doctrinales. El otro pecado, la envidia de la gracia alheia. Eso es un pecado que a mí me costaba entender, porque hasta que no lo vi, no podía entenderlo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo es posible que yo tenga envidia de la gracia del otro? De la gracia, o sea, de una cosa sobrenatural. No es que le envello el carro o le envello la casa, no, algo sobrenatural. Y lo entendí cuando tuve un caso, y se los cuento. En X ciudad, donde me tocó trabajar, había 2 hermanos, adolescentes. Y me contaban estos 2 hermanos que su padre los había abandonado, en fin, dejó a su madre, se fue embora, etc. Bien, entonces les digo a estos meninos, recen por su padre, porque si su padre los abandonó, etc., en fin, está en pecado grave. Bien, dice, sí, vamos a rezar por un padre. Pronto. Pasó el tiempo y un día me cae un señor bien vestido, en fin, ya un hombre grande, y resultó ser el padre de estos meninos, que venía a confesarse y a querer arranjar su vida pronto. Bien, confesó todo y empezó a venir a misa, a comulgar. Y cuando los meninos, los hijos, ven a su padre comulgar, explotan de ira. Y no solamente contra su padre, sino contra mí. Y me dice, padre, ¿cómo usted le da los sacramentos a ese hombre? Yo, mira, ese hombre se confesó, y hasta donde yo sé, tiene una vida, en fin, vivía asesino, etc. Pronto, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? Si la persona se arrepintió, acabó. Y tenemos que alegrarnos de que esa persona que estaba camino al infierno, está ahora camino al cielo. Tendrá un purgatorio cumplido, eso es otro tema, pero por lo menos esta persona, si se muere hoy, se va a salvar. Y los meninos no aceptaron esta cosa. Y esos meninos hoy en día están mucho más, tan peor de lo que estaba el padre hace años atrás. Entonces, eso es curioso, ese tipo de pecado, porque generalmente, y eso siempre les recomiendo, siempre que vean a otro progresar, a otro que tiene un carro bonito, otro que tiene una casa bonita, otro que no sé qué, consiguió buen trabajo, en fin, alégrense. Y si el demonio los tienta con el querer tener envidia, ustedes recen para que el otro tenga ainda más.
Porque la envidia es un pecado propio del demonio. El demonio nos envidia porque él perdió el cielo que él perdió para siempre. Nosotros podemos ir a Useo. Y como nosotros podemos ir a Useo, él no quiere que vayamos a Useo. Por eso se esfuerza, entre otras cosas, en sembrar envidia. Es un pecado satánico, bien satánico. Entonces, si por ahí tienen alguna tentación de envidia de alguien, recen para que esa persona ainda tenga más. Si el demonio los va a ver que están rezando para que esa persona ainda tenga más y mejor, va a dejar de chatear. No tengan envidia nunca. Bien, envidia de la gracia alea. El otro tipo, el quinto tipo de pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación en el pecado. Días pasados, yo no sé si ustedes saben, ahí en Alemania se está llevando un sínodo, estos modernistas están a hacer un sínodo de obispos y personajes eclesiásticos y laicos, etc., en donde ya se aceptó un ritual de casamiento de parejas LGTB. ¿Cómo? Sí. O sea que esta iglesia modernista ya tiene un ritual para hacer que dos hombres o dos mujeres se casen, lo cual es vivir obstinados en el pecado. Porque si hay una persona que tiene un problema de ese tipo, lo normal es que, bueno, haga el esfuerzo de salir de este pecado. Pero si se casa con otra persona del mismo sexo, más bien que va a ser, se obstinan en ese pecado. Y esa obstinación en el pecado es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? ¿Cuánta gente que uno le dice, cásate por iglesia, menino, cállate? No, es que vamos a ver, que qué sé yo. No se obstinen, no perseveren en el pecado. Traten de salir lo más pronto posible, si es que alguna vez está en una situación así. Porque no sabemos el tiempo que Dios nos da. Mucha gente dice, yo voy a cometer faltas total cuando sea bellote me voy a confesar. No creas que la cosa es así. ¿Quién te garantiza? No tenemos acá la data de caducidad. No, capaz que es mañana o capaz que es dentro de 40 años, pero no sabemos esto. No podemos especular con esto. Entonces, si alguien tiene un problema no sé, por ejemplo, la gente que se empeña en la bebedera, se empeña en la droga, se empeña en el adulterio, se empeña en lo que fuese. Ojo, hacer el esfuerzo por abandonar esta cosa. El otro pecado es una cosa que es la impenitencia final. Tiene que ver con lo de Judas, ¿no? La desesperación. La impenitencia final es la gente que muere sin ningún tipo de arrepentimiento de haber vivido como ha vivido mal. Esto es muy propio de los masones. Yo conozco pocos masones que se hayan convertido. Incluso hay una historia, en fin, cuentan que una vez un masón estaba doente y llama a un sacerdote, dice a la familia que llamen a un padre. Bien, el sacerdote va. El masón se confiesa, supuestamente se arrepiente, todo perfecto. Ok, se murió el masón. Pasó el tiempo y la hija del masón le dice, padre, mi padre cuando se confesó y se arrepintió, ¿le dio un envelope? No. Dice, mire, porque mi padre nos dijo que abramos un envelope, en fin, cuando se mueren, están los testamentos y esas cosas, y en el envelope había un papel que decía, si yo en mi último momento pido un sacerdote
es solamente para hacer acreditar que me arrepiento. Pero yo por este documento muestro que quiero morir masón. O sea que fue un teatro que se mandó el Señor para dejar tranquila a la familia, pero él en ese documento dice, si yo hago ese teatro, lo hago por dejar tranquila a la familia, pero yo quiero morir masón. Eso es un impenitente final. Ese se fue al infierno, pero así, al cura le podrá mentir, mas a Dios no le miente. Y la otra historia que siempre cuento de la impenitencia final es el caso de... Yo tuve un compañero que cuando se ordenó, estaba recién ordenadito, estábamos trabajando en la misma casa y suena el teléfono del hospital. El hospital llamaban para una enfermera pidiendo un sacerdote que había un duende que estaba muriendo. Bien. El superior le dice a este padrecito nuevo, dice, mira, tú que eres nuevo vas a ir a estrenarte como, en fin, para atender a un moribundo, a darle esta emoción, etc. Bien. Y el padrecito me contaba que iba todo pensando cómo iba a ser ese encuentro con el penitente iba a llorar sus miserias, iba a pedir perdón y qué sé yo, y que él le iba a absolver y bien. Cuando llega al hospital, la enfermera le dice, en aquella sala, el que está en la esquina aquella, que está oleando hacia la pared, estaba recostado oleando a la pared, y el padrecito va y lo toca acá y le dice, yo, señor, mire, soy un sacerdote católico, vengo a atenderlo, a darle los sacramentos. El penitente, el doente, se giró, vio que era un cura, lo cuspió, blasfemó y murió. Es real, es real. O sea, se muere como se vive. Si pasamos la vida haciendo porquerías, morimos como una porquería. Entonces, cuidado, tenemos muy poco tiempo. Y es muy grande lo que podemos perder. Entonces tratemos de vivir como quisiéramos morir. Queremos morir católicamente, vivamos católicamente. Queremos morir como un porco, vive como un porco. Que la Virgen Santísima nos dé a todos la gracia de evitar estos pecados, ¿no? Y de pedir siempre la fidelidad a la gracia, la fidelidad a todo lo que hemos recibido. Cuando pensamos que nosotros, ¿cuánta es la gente que se bautiza hoy en día? No se crean que se bautiza todo el mundo. Ya nosotros tuvimos esa gracia, ya empezamos con esa gracia. Y todas las demás gracias que hemos recibido. La de darnos cuenta de la porquería de la falsa iglesia moderna que ha ocupado nuestras iglesias. Es otra gracia inmensa, inmensa. ¿Cuánta gente cree que eso es lo católico y están ahí a bailar en estos momentos en los templos, a dar la comunión de la mano, de pie, batiendo palmas? No tienen ni idea de lo que es católico. Entonces, nosotros, si hemos tenido esa gracia, seamos fieles y perseveremos usquad mortem, hasta la muerte, para salvar nuestras almas. Ave María.